Hoy vamos a hacer una inmersión profunda en la historia de Alfa, una empresa que se ha convertido en un símbolo de la industria española. Pero su historia no es la típica de una gran corporación. Alfa nació en Eibar, un pequeño pueblo del País Vasco, conocido por su tradición armera. Sí, a principios del siglo XX en un contexto histórico convulso. Para entender cómo se desarrolló Alfa, vamos a usar su página de Wikipedia en español. En ella encontramos una visión general de su trayectoria, sus productos más emblemáticos e incluso detalles arquitectónicos de sus antiguas fábricas. Ajá. Me llama la atención que Alfa no nació como una empresa tradicional, sino como una cooperativa obrera. ¿Qué significaba esto en la España de principios del siglo XX? Bueno, en aquella época el modelo cooperativo era bastante novedoso. Imagínate un grupo de trabajadores en medio de las luchas obreras y huelgas, decidiendo tomar las riendas de su propio futuro. Alfa se constituyó como una de las primeras cooperativas del País Vasco y una de las pioneras en toda España. Es fascinante cómo este espíritu de cooperación surge precisamente en un contexto de tanta agitación social. ¿Cómo fue esa transición de las armas a las máquinas de coser? Parece un salto enorme. Fue una decisión estratégica brillante. La Primera Guerra Mundial había afectado la producción de Singer, que era el gigante de las máquinas de coser en aquel momento. Alfa vio la oportunidad y se lanzó a cubrir ese hueco en el mercado, convirtiéndose en el principal fabricante de España. Su modelo Alfa 42, lanzado en 1960, fue un éxito rotundo. Y no solo eso, Alfa llegó a tener más de 1.500 trabajadores y su red comercial se extendió por todo el mundo. Es increíble cómo una empresa que nació en un pequeño pueblo del País Vasco llegó a tener un alcance global. Su expansión internacional fue realmente impresionante. Crearon organizaciones comerciales propias en países como Inglaterra y Francia, establecieron una planta industrial en México y llegaron a distribuir sus productos en más de 70 países. Pero Alfa no se limitó a producir y vender máquinas de coser. Su impacto en Eibar fue mucho más allá. Me ha sorprendido la cantidad de beneficios sociales que ofrecían a sus trabajadores. Es que Alfa, fiel a sus raíces cooperativas, siempre se preocupó por el bienestar de sus trabajadores y de la comunidad. Crearon una red de servicios sociales impresionante: viviendas, economato, bibliotecas, escuelas, una colonia de veraneo para los niños en Ondarroa, incluso un programa de becas. Es admirable cómo integraron el éxito empresarial con la responsabilidad social. Parece que la filosofía cooperativa impregnó todas las facetas de la empresa. Sin duda. Y no se quedaron ahí. Alfa también se aventuró en otros campos, demostrando su capacidad de innovación y adaptación. Fabricaron tricotosas, maquinaria agrícola e incluso scooters bajo la marca Lambretta. He leído sobre esa aventura con las escuras. Parece que no tuvo el éxito esperado. ¿Qué podemos aprender de este capítulo de la historia de Alfa? A veces incluso las empresas más exitosas se enfrentan a fracasos. La experiencia con las scooters les enseñó la importancia de la experiencia técnica y la gestión empresarial. No basta con tener una buena idea, hay que saber ejecutarla correctamente. Una lección valiosa para cualquier empresa, sin duda. Pero volviendo a Eibar, me ha llamado la atención la arquitectura de las antiguas fábricas de Alfa. He visto fotos y me parecen impresionantes. Las fábricas de Alfa no solo eran funcionales, sino que también reflejaban la estética industrial de la época combinada con elementos tradicionales vascos. La construcción en un valle estrecho como el de Eibar presentaba desafíos únicos, pero los arquitectos de Alfa supieron crear edificios eficientes y visualmente notables. He leído sobre el edificio de microfusión diseñado por Miguel Ángel Laspita. Parece una obra arquitectónica muy interesante, ¿verdad? Sí, el edificio de microfusión es un claro ejemplo de cómo Alfa supo combinar la tradición con la modernidad. Laspita integró elementos de la arquitectura industrial vasca con un diseño vanguardista, creando un edificio único. Es una pena que las antiguas instalaciones de Alfa se hayan derribado. Se ha perdido una parte importante del patrimonio industrial de Eibar. Es cierto, pero la historia de Alfa sigue viva en la memoria de la ciudad. Y su legado, más allá de los edificios, reside en su modelo de gestión, su capacidad de innovación y su compromiso social. Alfa nos demuestra que una empresa puede ser mucho más que una máquina de generar beneficios. Puede ser un motor de progreso social, innovación y desarrollo comunitario. Pero como toda empresa, Alfa también se enfrentó a momentos difíciles. Efectivamente. La crisis del mercado de la máquina de coser junto con la crisis industrial generalizada de los años 80 puso a prueba la resistencia de Alfa. ¿Cómo lograron superar estos desafíos? Lo veremos en la siguiente parte de nuestro viaje por la historia de Alfa. Como decíamos, la crisis de los 80 puso al Alfa contra las cuerdas. El mercado de la máquina de coser ya no era lo que era, y la industria en general sufría una profunda transformación. Imagino que para una empresa con un modelo tan particular como el de Alfa, con sus raíces cooperativas y su fuerte compromiso social, la crisis debió ser especialmente difícil. Efectivamente, a Alfa no le quedaba otra que adaptarse para sobrevivir.
Tuvieron que tomar decisiones dolorosas como la venta de algunos activos, incluyendo empresas como Mafisa y Revespan, y la reducción de la plantilla. Incluso algunos de los servicios para los trabajadores tuvieron que ser cerrados. Debió ser un golpe duro para la comunidad de Eibar acostumbrada a la estabilidad y el apoyo que Alfa siempre había proporcionado. Sin duda. Pero Alfa, aferrándose a su espíritu de resiliencia, buscó la forma de reinventarse y salir adelante. ¿Y esa reinvención, por dónde vino? ¿Cómo logró Alfa superar la crisis? En la década de los 90, la entrada de capital privado marcó un punto de inflexión. El grupo ETZ, liderado por Enrique Treviño, adquirió la empresa, lo que supuso una profunda reestructuración. Un cambio radical sin duda. Pasar de un modelo cooperativo a formar parte de un grupo empresarial más grande. Así es. Y esta reestructuración implicó, entre otras cosas, el abandono de la fabricación de máquinas de coser, aunque claro, el producto se mantuvo como un símbolo de su legado. Tiene sentido, el mercado de las máquinas de coser ya no era el mismo. Pero, ¿en qué se centró Alfa entonces? ¿Qué nuevas líneas de negocio exploraron? Se potenciaron algunas áreas que ya existían, como la fundición de bronce para artistas que dio lugar a la creación de Alfa Arte S.A. También se vendió la antigua sede y en ese terreno se construyeron viviendas y un centro comercial. Ahí está ahora el Corte Inglés, ¿verdad? La transformación de esa zona fue impresionante. Exacto. Y Alfa, por su parte, construyó una nueva sede y nuevos talleres en los terrenos de la antigua fábrica de armas Star. Era el comienzo de una nueva etapa. Un nuevo capítulo en la historia de Alfa. Y me imagino que la fabricación de piezas metálicas, que siempre había sido una parte importante de su actividad, siguió siendo uno de sus pilares. Por supuesto. De hecho, en 2004 se fundó Memtech Alfa, una empresa dedicada a la inyección de polvos metálicos y cerámicos, una tecnología de vanguardia conocida como Metal Injection Molding, FEM. Alfa siempre ha estado a la vanguardia de la innovación, adaptándose a las nuevas tecnologías y buscando oportunidades en nuevos mercados. Precisamente. Y aunque Alfa abandonó el modelo cooperativo, algunos de sus principios, como la preocupación por el bienestar de los trabajadores, se mantuvieron. Me gustaría que habláramos un poco más sobre el sistema de adjudicación de acciones que tenían en sus inicios. He leído sobre él, pero no me queda del todo claro cómo funcionaba en la práctica. Era un sistema muy interesante que reflejaba la esencia cooperativa de Alfa. Cada trabajador, al entrar en la cooperativa, adquiría un mínimo de acciones que pagaba con parte de su sueldo. Al dejar la empresa, estas acciones se vendían dando prioridad a los trabajadores más antiguos. De esta manera, el capital se mantenía en manos de los propios trabajadores. Un modelo de gestión realmente participativo y equitativo. No me extraña que los trabajadores de Alfa sintieran un fuerte sentido de pertenencia a la empresa. Sin duda, este sistema fomentaba la implicación de los trabajadores en el desarrollo de la empresa. La historia de Alfa es un ejemplo de cómo una empresa puede conjugar la eficiencia empresarial con la responsabilidad social. Es una pena que se haya perdido ese modelo cooperativo original. Es cierto, pero el legado de Alfa sigue vivo. Su nombre todavía se asocia a la calidad, la innovación y el compromiso con la sociedad. Y hablando de legado, no podemos olvidarnos de la arquitectura de sus antiguas instalaciones en Eibar, un reflejo de su historia y de la propia historia industrial del País Vasco. En la siguiente parte de nuestro viaje nos adentraremos en esos espacios explorando los detalles de su construcción y cómo reflejan la evolución de Alfa a lo largo del siglo XX. Las fábricas de Alfa no solo fueron el escenario de su desarrollo industrial, sino que también se convirtieron en parte del paisaje de Eibar. Efectivamente. La propia ubicación de Eibar, en un valle estrecho marcado por el río Ego, condicionó la construcción de las fábricas. Esa limitación geográfica obligó a buscar soluciones arquitectónicas ingeniosas. Imagino que la falta de espacio llano impulsó la construcción en vertical, ¿no? Exacto. Tuvieron que aprovechar al máximo el espacio disponible. Por ejemplo, en 1928, Alfa trasladó sus talleres a un nuevo edificio junto al río Ego en la calle San Andrés. ¿Y qué características tenía este edificio? Bueno, pues el edificio diseñado por el arquitecto Augusto Aguirre era una muestra del estilo industrial de la época, construido en hormigón armado con grandes ventanales corridos para aprovechar la luz natural. El edificio constaba de 3 plantas. Un diseño que buscaba la funcionalidad, supongo. Sí, el interior era diáfano, lo que permitía una óptima distribución de la maquinaria y los puestos de trabajo. La fachada con la estructura de hormigón a la vista transmitía una imagen de solidez y eficiencia muy característica de la estética industrial de principios del siglo XX. Y este edificio se mantuvo tal cual a lo largo del tiempo. No tras la Guerra Civil, el edificio de Aguirre fue reformado y ampliado añadiendo 3 plantas más y un pabellón anexo. La creciente producción de Alfa requería más espacio. Claro, la empresa estaba en pleno crecimiento. ¿Qué otras construcciones se llevaron a cabo en esa época? En la década de los 50 se construyó la fundición, un edificio imponente con un tejado a 2 aguas y un castillete de ventilación.
Allí se albergaban los hornos y la maquinaria pesada para la fundición de metales. Menudo contraste con el pequeño taller donde Alfa comenzó su andadura. Sin duda. Y la irregularidad del terreno obligó a adaptar los diferentes edificios modificando el número de plantas para salvar los desniveles. El resultado fue un conjunto arquitectónico heterogéneo, pero con una unidad estética que reflejaba la identidad de Alfa. Se prestó especial atención a la fachada principal. Si la fachada que daba a la calle San Andrés se cuidó especialmente buscando una armonía entre los diferentes edificios. El hormigón blanco, los muretes de mosaico azul y los grandes ventanales de baquetilla creaban un contraste visualmente atractivo. He leído que el edificio de oficinas también tenía un diseño singular. Sí, ese edificio situado en el extremo más cercano al centro de la ciudad se diseñó con una entrada principal más elaborada. Tenía una gran verja ornamentada y un rótulo de neón con el nombre de la empresa. Detalles que humanizaban la imagen industrial del complejo. Exacto. El interior del complejo era un laberinto de patios, pasillos y escaleras que conectaban las diferentes secciones de la fábrica. Entre los edificios más destacados se encuentra el Microfusión diseñado por Miguel Ángel Laspita en 1975. El que mencionábamos antes. ¿Qué lo hacía tan especial? El edificio de Microfusión combinaba elementos de la arquitectura industrial tradicional con un diseño vanguardista. El bloque de oficinas con un muro cortina de cristal que se quiebra en zigzag coronado por una estructura metálica destacaba por su modernidad. Y en su interior, una monumental escalera helicoidal de hormigón visible desde el exterior se convertía en un elemento escultórico. Una obra que reflejaba el espíritu innovador de Alfa. Lamentablemente, las antiguas instalaciones de Alfa fueron derribadas a principios del siglo XXI para dar paso a la construcción de viviendas y un centro comercial. Es una pena que se haya perdido este patrimonio industrial, aunque su recuerdo permanece en la memoria de Eibar. Sin duda, la historia de Alfa grabada en sus edificios nos habla de una época de progreso industrial y de un modelo de empresa que dejó una huella profunda en la sociedad. Alfa nos ha mostrado cómo una empresa puede ser mucho más que una simple entidad económica. Puede ser un motor de progreso social, un foco de innovación y un ejemplo de compromiso con su entorno. Y aunque la producción de máquinas de coser ya no forme parte de su actividad principal, su legado sigue vivo. Su nombre continúa siendo sinónimo de calidad, innovación y compromiso con la sociedad. Y con esta reflexión sobre el legado de Alfa, llegamos al final de nuestro recorrido por su fascinante historia. Esperamos que esta inmersión en la historia de Alfa les haya resultado interesante y les haya acercado a la apasionante historia industrial del País Vasco. Hasta la próxima.